Buenas noches, estudiantes de la familia profesional computación. Hoy aprendo en casa. Vamos a aprender el tema de medios de almacenamiento, ¿no? Como ustedes pueden apreciar aquí en las imágenes, ustedes ven el USB, el disquete, memorias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué viene a ser medios de almacenamiento? Los medios de almacenamiento son todos los materiales físicos, ¿no? O dispositivos físicos donde se almacenan datos, ¿no? Tenemos acá el disco duro, ¿no? Acá tenemos el CD, antes se utilizaba bastante el CD, el DVD, ¿no es cierto? Entonces podemos decir es donde nosotros podemos almacenar datos. Eso es los medios de almacenamiento. ¿Cuáles son los medios de almacenamiento? Bueno, si hablamos un poquito de historia de los medios de almacenamiento, uno de los primeros medios de almacenamiento fue el disquete, ¿no? Que era un disco flexible y soportaba 1.44 megabytes de almacenamiento. Y cuando yo ingresaba a la computadora, ¿cuál era la letra que lo representaba? La letra que lo representaba era la unidad A, ¿cierto? Luego tenemos otro medio de almacenamiento que es el disco duro, que hasta la actualidad lo utilizamos. ¿Qué cosa es el disco duro? Es un disco duro o disco rígido. Es un dispositivo no volátil, disco fijo. Se encuentra dentro del case, ¿no? Dentro de la torre se encuentra el disco duro. Eso no lo podemos movilizar. O sea, yo no agarro mi disco duro y lo puedo llevar a otra computadora, ¿no? Es fijo, por eso dice ahí que es fijo. La capacidad varía, ¿no? Conforme pasan los años, los discos duros tienen mucha más capacidad. Ahorita, por ejemplo, actualmente si compramos una computadora, ya nos venden un disco duro con 1 terabyte, no, acá dice, no, 1 terabyte a más. ¿Qué unidad tiene? La unidad C y la unidad D. La unidad C tiene dos unidades que lo representan, la unidad C y la unidad D. No en todas las computadoras, ¿no? Algunas computadoras solamente el disco duro está representada por la unidad C, ¿no? En el caso de nuestra sala de cómputo en el CEPRO tiene dos unidades, ¿no? Y esa es la tarea de ustedes, ¿no? Van a averiguar cuántas unidades tiene su computadora o su laptop. Luego tenemos aquí el CD-ROM. El CD-ROM es otro medio de almacenamiento, ¿no? Ya no se utiliza, pero antes también llegó un tiempo que lo utilizábamos bastante. Había dos tipos de CD. El CD-R, que era el normal, que tú grababas y ya no podías agregar más una vez que lo grababas. Y teníamos el CD-RW, ¿no? Cuando tú encontrabas un CD-RW, si ustedes tienen en casa CD, revise. Si es un CD-RW, estos CDs son regrabables. O sea, es como el USB, ¿no? Borro, grabo y luego lo puedo borrar. Esos CDs también cumplían esa función, ¿no? ¿Y cuál era la capacidad del CD-ROM? Era de 700 megabytes, ¿no? Entonces, esto es muy importante la capacidad porque algunos me preguntan, Miss, pero si yo quiero grabar, tengo información 800 megabytes. Les pregunto, ¿800 megabytes entrará en un CD-ROM? No, no entra porque su capacidad del CD es de 700 megabytes, ¿no? Luego tenemos el DVD. El DVD dice que es un disco óptico. Es el que se puede grabar o escribir datos con mucha mayor capacidad de almacenamiento. Es parecido al CD-ROM, ¿no? Pero en el caso del DVD tiene más capacidad. Si se recuerda, en el CD-ROM la capacidad era de 700 megabytes. Megabytes es menos que gigabytes. Acá es 4 gigabytes. El gigabyte, aquí si se recuerda, es menos que eh, el CD, ¿no? 4,7 gigabytes. Este es más, ¿no? Y tiene pues la capacidad, por ejemplo, a veces si ustedes compran videos, ¿no? Videos, películas. En un DVD no viene una película, viene dos, viene tres películas, depende de la cantidad de horas de que dure el video, ¿no? ¿Y cuál es la unidad que lo representa? Tanto para el CD, que es la unidad E, y el DVD tienen la unidad
la letra que lo representa es la unidad E. ¿Ya? Ustedes lo van a verificar porque de repente no es E en su máquina. Puede cambiar la letra. Eso es lo que vamos a investigar en la práctica. Y por último, el medio más utilizado, el medio de almacenamiento más utilizado hasta el momento, ¿no? El USB, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre real del USB? Es universal, universal serial bus, bus universal en serie, ¿no? En abreviado comúnmente lo llamamos USB. ¿Cuándo fue creado el USB? ¿Cuándo apareció? Apareció en 1996. Y ha existido, pues hay diversidad de capacidad, desde 8 GB, 16 GB, ¿no? Entonces está representado por la letra F. En la gran mayoría de las computadoras ustedes colocan el USB y va a salir ahí su letra que lo representa, la F, ¿no? Al menos en la sala de cómputo, esta es la unidad que lo representa, ¿no? Y hay de diversas marcas de USB, ¿no? Kingston, LG, Cruiser, y la mejor marca en USB es el Kingston, es una marca que dura mucho. Y ahora vamos a ver las unidades de medida, solo como referencia, solo para que ustedes sepan cuál es la unidad más chiquita y cuál es la unidad más grande, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando hablamos de unidad de medidas, yo le digo, ¿cómo medimos una mesa? Medimos la mesa con 1 metro. Y el metro tiene 1 centímetro, 2 centímetros, 2 centímetros, 3, y así hasta 100 centímetros, ¿no? Entonces, y así vamos midiendo. ¿Y cómo nosotros nos preguntamos? Nosotros, ¿cómo medimos el archivo? ¿No? Siempre la pregunta de ustedes, los estudiantes, es, Miss, tengo una música y ¿cómo alcanzará mi música en mi USB? ¿Puedo grabarlo? Eso es lo que quiero que ustedes un poquito identifiquen, ¿no? Entonces acá tenemos las unidades de medida. Esta es la unidad bytes, así se lee, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes. Los símbolos, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes. Y acá están sus equivalencias. Lo que yo quiero aquí, que ustedes me determinen, ¿no? ¿Cuál es el más chiquito? El más chiquito, cuando hablamos de medidas, de cantidad, es el kilobytes. Este es el más chiquito, de hecho. 8 bits, ¿no? Pero no hay archivos que pesen esa cantidad, sino kilobytes. Más pequeño, este es más grande, más grande, más grande, más grande. O sea, este es el más pequeño, kilobytes. El más grande, megabytes. En este caso, petabytes, el más grande. Los discos duros están aquí, gigabytes. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes aprendan. ¿Cuál es el más chiquito? ¿Cuál es el más grande? Entonces, eso es lo que querían que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Pero ahora vamos acá hay unas preguntitas que de acuerdo a lo que yo he explicado acá arriba, ustedes tienen que evaluarse. Es una autoevaluación. Cada pregunta tiene una respuesta correcta. Son 6 preguntas. Acá va la 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntitas, de las cuales ustedes van a dar lectura y van a contestar, ¿no? Es autoevaluación. Solos ustedes se van a evaluar qué han aprendido del video. Muy bien, eso es todo por este tema. Espero que ustedes me realicen las preguntas respectivas. Gracias.